palabras me sostendrán. Es mi seguridad. Los cielos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Buenos días, amada congregación Génesis. En esta hermosa y linda mañana les bendecimos y declaramos cielos abiertos en esta hermosa mañana. Declaramos que Dios Todopoderoso está con nosotros y que hoy la mano de Dios, la cobertura y el amparo de Dios viviente está sobre toda congregación Génesis, todo Costa Rica. Quiero leer una lectura de la palabra de Dios que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice así el 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así rápidamente, amada iglesia, congregación Génesis, todos los que nos están viendo y escuchando, quiero hacer énfasis un minuto en que Pablo tenía mucha persecución. El apóstol Pablo tenía mucha persecución en su ministerio, en su llamado, pero que Dios estuvo a su lado, dice la palabra del Señor aquí, y que Dios lo libró porque él se apoyó en Dios. Quiero animarte, amado hermano y hermana, y a todos aquellos que nos ven y nos escuchan, que nos apoyemos en Dios a nivel de, como dice la Sagrada Escritura, y Dios estará a nuestro lado, nos librará de toda persecución, de toda enfermedad, de toda adversidad, y nos cubrirá y nos protegerá con bendición y salvación y amparo y protección y bendición. Yo les bendigo en esta gloriosa mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero que oremos en esta hermosa y linda mañana. Y después de la oración queda con nosotros nuestro pastor José Antonio Porras
Vargas, que nos trae el pan del cielo, una palabra que nos confronta, pero que nos hace estar en obediencia si obedecemos a su santo mandamiento, a su santa promesa, y que Dios, amado, nos va a seguir guardando y protegiendo y bendiciendo, porque Él es un Padre amoroso. Oren conmigo todos en este momento. Padre Supremo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana hermosa te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque tú nos guardas y nos proteges y nos das vida. Gracias porque estás haciendo algo sobrenatural en nuestra nación Costa Rica y estás estableciendo el reino de los cielos en nuestra nación. Y Padre, mucha gente está fortaleciéndose en tu palabra. Padre, abre nuestros ojos y oídos espirituales y abre nuestro corazón a la palabra santa que viene ahora a través del labio del ministro tuyo ungido, nuestro pastor José Antonio Porras. Padre, úsalo. Oramos para que Dios lo use como instrumento, para que tu palabra corra y sea glorificada en cada persona y en cada familia y en nuestra nación Costa Rica, y el señorío de Cristo se establezca entre nosotros, y la bendición tuya, Padre Celestial, esté sobre todos nosotros, nuestra familia y nuestra nación amada por ti, Costa Rica. En el nombre de Jesús te lo pedimos, desatamos tu bendición y tu amparo y te damos las gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe honra, gloria y alabanza, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones para todos, amados, Iglesia, Congregación Génesis y todos los que nos ven y nos escuchan. Un abrazo para todos y queda con nosotros nuestro pastor José Antonio Porras con la santa palabra del Señor. Buenos días a todos. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es día de gloria, hoy es día de majestad. Hoy es día donde la presencia de Dios se hace manifiesta sobre su pueblo. En esta semana hayan pasado días maravillosos junto a la presencia de Dios. Bien lo dijo Moisés, si tu presencia no ha de estar con nosotros, no nos muevas de este lugar. Pero él respondió claramente diciendo: mi presencia irá contigo y te dará reposo, te dará descanso. Hoy es un día maravilloso. Hemos pasado momentos difíciles, Señor, a través de los bloqueos de carreteras, de la pandemia. Pero aún hoy la iglesia sigue caminando. Hoy la Biblia dice en Proverbios 23:7, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Según sean los pensamientos, se conoce el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es maravilloso saber que Cristo nos ama, que Cristo nos guarda, que Cristo ha pagado una deuda que nosotros teníamos para con la sociedad, hoy y para con Dios. Por eso nosotros debemos buscar tener un corazón limpio, un corazón tratado por Dios para poder servir con eficiencia. El salmista David dijo en el Salmo 51, Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué dijo eso? Era un hombre que tenía la experiencia de una vida avasallada por el pecado y avasallada, Señor, por el enemigo y los enemigos también. Y podía decir con toda propiedad lo que él estaba sintiendo, lo que había pasado, lo que era. Pero, ¿qué ha pasado con esta pandemia?
Hoy quiero hablar de un tema, la seducción, la pandemia frente a un corazón tratado por Dios. ¿Qué ha pasado con nuestro corazón? Vea que en el libro de Gálatas capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo habla con una claridad meridiana diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cuántas veces nos estamos bajando nosotros de la cruz? ¿Cuántas veces nosotros en esta pandemia, que ha sido una motivación de Dios hacia la iglesia para que le busque de todo corazón, para que corramos hacia Él como nuestro amparo y fortaleza, nuestro socorro? Pero hemos tenido corazones no tratados por Dios y nos hemos dejado seducir fácilmente porque se busca agradarle y obedecerle. Vea cómo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuánta gente se ha enfriado y cuánta gente se ha entibiado? ¿No sabe que la palabra de Dios es clara? El que se vuelve tibio, Dios lo vomitará de su boca. ¿Cuánta gente está ahora como de vacaciones? No hay vacaciones espirituales, en Dios no hay vacaciones. En Dios lo que hay es un compromiso diario, Señor, de vivir con un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios no es inestable ni se vuelve reincidente ante el pecado, perdiendo la gracia divina y lo que ha alcanzado. Diga, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos sedujo de tal manera a cambiar tan abruptamente los pensamientos? ¿Quién nos fascinó a salir de la gracia de Dios y volver a las cuestiones del mundo? El patriarca Job en Job 33, verso 27, la parte B dice: pequé, pervertí lo recto y no me he aprovechado. ¿De qué le aprovecha el pecado? Es algo momentáneo, en lo que se disfruta el pecado, pero las consecuencias son nefastas. Un día me encontré un amigo y me dio su tarjeta de presentación, y en la tarjeta decía: si usted y yo nos conocemos, si usted se olvidó de mí, usted no ha perdido nada. Pero si usted conoció al Señor Jesucristo y se olvidó de Él, lo perdió todo. A lo cual el libro de Apocalipsis habla de esta dualidad del corazón, de un corazón partido entre Dios y las riquezas, entre Dios y el materialismo. Esta pandemia ha traído y ha puesto en evidencia todas estas situaciones y estas debilidades humanas. Lo cual el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 3, 16, 18 dice: pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vea qué palabra más áspera, vea qué pasaje más fuerte hablándole a la iglesia. Y esto es para nuestros tiempos. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Vea que las riquezas son efímeras. Las riquezas son temporales. Hoy las tenemos y mañana no. Hemos visto cómo en esta pandemia muchos se han quejado porque abruptamente han caído sus entradas y su trabajo y su sustento se ha visto amenazado. Vea el consejo que da el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y las vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No pierdas la visión. Si un día te encaminaste en el camino recto de la salvación, no pierdas ese camino, no pierdas ese derrotero. Cristo está a las puertas.
Oh, qué palabras más fuertes que nosotros los creyentes debemos tomar muy en serio, porque estas palabras corresponden a nuestra época. Nada más piense. ¿Por qué te cuesta tanto dar testimonio, identificarte como un hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios lavado y regenerado en el poder bendito de su sangre. Yo soy un cristiano nacido de nuevo. ¿Por qué nos cuesta tanto que esas palabras salgan de nuestra boca y a veces tenemos un mutismo obligado? Pareciera que usted no estuviera en este mundo. Dios no te ha invisibilizado. Usted no es una persona invisible. ¿Por qué estás dividiendo nuestras almas en dos? Vea, hay dos caras. Una cara somos en la iglesia y otra cara tenemos en el templo. En el templo somos santos y fuera del templo somos mundanos. ¿Habrá hecho esa fascinación el mundo y el pecado, las riquezas y el materialismo en nuestras vidas? Vea lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a sus riquezas. ¿Está divagando tu corazón? ¿Está su corazón fascinado con el mundo y con las cosas que el mundo hay? No se equivoque. Usted no puede servir a dos señores. O sirve a Dios, o sirve a Mamón, o sirve al mundo, pero tiene que servir a uno solo. El mundo trae vanagloria, trae pecado, trae cosas que no concuerdan con la verdad de la palabra. ¿Es acaso que la pandemia te ha enfriado y te ha entibiado y los temores te asedian? Cuando usted tiene la presencia de Dios, tiene reposo y tiene gozo y tiene alegría y tiene bendición, tiene protección, porque Él dijo, yo soy tu protección y amparo. ¿A dónde estás? ¿A dónde has creído? ¿A dónde se ha fascinado su corazón y se ha desviado? Tu alma no puede estar dividida. No te vuelvas un creyente desagradable ante los ojos de Dios. Todo esto sigue un principio de las leyes sobre los esclavos. En el libro de Éxodo, capítulo 21, versos 5 y 6, dice, si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Esto sucedía cuando un hombre que había sido esclavo y había sido de bendición para su amo, le daba la libertad para que no fuera esclavo. Pero en agradecimiento porque su señor había sido formidablemente y extraordinariamente bueno y que no quería salir de ahí, le dijo, entonces su amo lo llevará ante los jueces y lo hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lezna y será siervo para siempre. ¿Es usted un siervo para siempre por voluntad propia? Un día usted tomó y decidió unirse a Él. ¿Por qué usted ha violado el pacto? Esta ley nos enseña a nosotros como cristianos la generosidad de Dios y el noble deseo de la libertad. Hoy el Señor te dice, ¿eres libre o eres esclavo? No olvide que fuimos hechos libres. No sea esclavo del pecado. No olvide que este pasaje le dice, no sea esclavo del pecado. Ya Cristo te hizo libre. No olvide que este pasaje nos ilustra el derecho que Dios tiene sobre nosotros. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Sea firme en tus convicciones. Estas no son negociables. El que vive por convicciones nunca negocia sus principios espirituales. No podemos negociar con el mundo, no podemos negociar con las obras iniestas de las tinieblas. No podemos vivir mal. Y vuelve otra vez el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 7, dice, que no haya otro, sino que hay algunos que
que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La pandemia ha traído muchas posiciones doctrinales siniestras a través del internet y muchos han puesto oídos sordos, pero otros han captado el mensaje negativo y lo han atesorado. No deje que tu corazón sea seducido de la libertad con que Cristo te hizo libre. No permita que la obra destructora del mundo te esclavice. La palabra nos lo advierte en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Vea cómo el corazón, si no ha sido tratado por Dios, no puede enfrentar todo lo que el mundo está poniendo, todo lo que el mundo está tentando, todo lo que el mundo está trayendo como una fascinación, como son espejismos, como aquel que camina en el desierto sin agua y empieza a divagar en su espíritu. Sigue diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 1:8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Hoy en tiempos de pandemia, muchos viven bajo angustia. Muchos se han enfriado y peor, algunos se han entibiado, que tiene una sentencia muy fuerte, dice, te vomitaré de mi boca. Pero el apóstol Pablo nos advierte en pronunciar un anatema, que el que tomare otro rumbo de la verdad no será bendecido. No cambie la verdad de Cristo, aunque un ángel del cielo se lo dijere. La libertad que el evangelio nos ha dado y sanado el corazón no tiene precio, porque es puro, simple y no admite ningún cambio. El evangelio se pervierte cuando el corazón no tratado por Dios le pone o le quita la palabra. Hemos visto cómo quienes han tomado un texto fuera de contexto para hacer pretextos y han engañado a muchos que se han desviado tras la banalidad de la vida. Dios estableció la verdad y quedó escrita para que no nos olvidáramos nunca de que esa verdad es única y exclusiva. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro que están en esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Vea cómo hay muchos que han pervertido el evangelio, quitándole o poniéndole, sacando textos fuera de contexto para poner otro sentido a la sana revelación y la sana doctrina. Aquí el Señor se muestra fuerte, con una severa advertencia a los que se atreven a quitar o añadir algo a la palabra. El Señor nos amonesta contra las añadiduras y las falsificaciones. Vea que desde el Antiguo Testamento el Señor con toda vehemencia nos enseñaba y nos quedó escrito para que nunca lo olvidásemos. En Deuteronomio 4:2, en el último libro del Pentateuco, dice: no añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová y vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Cómo pues nosotros nos atrevemos a venir a tratar de seducir a otros almas inconstantes a través de la tergiversación del evangelio, de la tergiversación de la palabra de Dios? Y en el libro de Proverbios capítulo 30, verso 6 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, por lo cual la palabra de Dios es exacta y perfecta y no tiene contaminación alguna. La palabra es perfecta y hay que seguirla de acuerdo a lo que en ella está escrita. Por eso le dijo a Josué:
Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, para que de día y de noche medites en él y hagas conforme a lo que en él está escrito. Así verás prosperar tu camino y en todo te irá bien. El otro problema que tenemos es que las tradiciones han venido a tratar de disminuir la intensidad con que la palabra fue hecha, a tratar de cambiar la tradición por la palabra de Dios, en el cual el Señor Jesucristo en Mateo 15:6 dice: ya no ha de honrar a padre y a su madre, y habéis invalidado los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Cuando la palabra de Dios dice que es una honra, Señor, servir, que el hijo honre a padre y madre, es un mandamiento. Pero la tradición ha alterado cosas como estas, que son simples. Es el ABC de la palabra de Dios, anulando el poder de la palabra por la tradición en sus corazones, no rendidos a Dios. No permita que esa falta de fe, esa incredulidad de un intelecto ciego caído, contraste con la iluminación del Espíritu producido por la luz de Cristo. Deje que la luz de Cristo te ilumine, y esa luz te guiará todos los días para que tu pie no tropiece en piedra. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, que Cristo te alumbrará. Y sigue el apóstol Pablo amonestándonos a nosotros en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchos hombres han querido agradar. Saúl trató de agradar a los hombres y no a Dios, y terminó muy mal. Que tu corazón sepa que las cosas y las convicciones y la palabra de Dios no son negociables. Si usted negocia con el mundo, el amor del Padre no está en usted. Usted dice, usted es un fundamentalista intransigente, pero lo único que buscamos es agradarte a ti, Señor Jesucristo. Tú pusiste nuestra vida por nosotros, y por ti estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Porque la palabra de Dios, el Señor Jesucristo en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay una dualidad y tenemos que escoger una: o Cristo o las otras cosas, el mundo, el Dios mamón, todas las cosas, el pecado. Tenemos que tomar unas decisiones sabias, de hombres sabios, entendidos y expertos. Por eso hoy es un día, y esta pandemia ha puesto en entredicho toda nuestra relación con Dios. ¿A dónde estás parado? ¿Cuáles fueron tus convicciones? ¿Cuál es el tipo de tierra en que la semilla fue sembrada? ¿Es una tierra fértil que fructifica para vida eterna, o una tierra que no produce frutos, sino solo abrojos y mala hierba? No agrade al hombre, porque agradar al hombre desagrada a Dios, y eso hace que nosotros deshonremos a Dios. Dios no puede ser tentado, no tentemos a Dios. Y hay en el libro de los Efesios capítulo 4, 25 al 32, la palabra de Dios con toda claridad, el apóstol Pablo nos habla de cosas que debemos quitar de nuestro corazón, porque esos son cosas que nos estorban y son el producto de un corazón no rendido a Dios. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Y aquí nos da una orden. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea qué advertencia. Una advertencia que es una recopilación de nuestros estados de ánimos, es una recopilación de cómo debemos comportarnos aún en adversidad, aún en momentos extremos, cómo está nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón la boca habla. Pablo nos advierte que un corazón limpio hace al cristiano despojarse de la antigua vida, de la antigua levadura, que ahora seamos masa sin levadura. ¿Cómo se despoja? Como uno se despoja de una ropa sucia y maloliente, así debemos despojarnos de la vieja vida que teníamos nosotros para entrar en la nueva vida, creada según Dios, como creados nosotros a imagen y semejanza. No debe haber falsedad ni mentira en nuestras vidas. Eso es el producto de un corazón incircunciso, de un corazón no tratado por Dios. ¿Cuántos ministerios han sucumbido ante la mentira y el enredo? Hay dos tipos de gente mentirosa. El que miente en las conversaciones, que es mentiroso, exagerado, que pone cosas y cuenta historias a su conveniencia. Y el otro que permite la mentira en el silencio. Nunca calles cuando hay que defender la verdad. Y él nos dijo, Judas, esto le digo para que contendáis ardientemente por nuestra fe. Nuestra fe no puede ser vejada, no puede ser maltratada, no puede ser ultrajada. Tenemos que levantar nuestra voz y no un mutismo obligado. El silencio hace aprobar la injusticia y no debemos abstenernos de la reprensión a la amonestación. Cuando se debe hacer, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Sea firme y defiendamos nuestra fe. ¿Por qué? Somos cobardes y a veces negamos identificarnos como verdaderos hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo, inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué tenemos tanto temor? ¿Por qué nos cuenta tanto? Esa seducción que el enemigo y el mundo nos ha puesto a un silencio, a callar ante las circunstancias y a no dar testimonio ante el mundo. Y nosotros somos la luz del mundo. Y si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. No entremos nosotros en eso, porque la orden que Dios nos dio es ir por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura. Le predica usted a todo hermano, a toda persona que no te conoce, que anda desmedidamente en mentiras. Su silencio te hace cómplice de una vida mundana. En nuestra vida no debemos airarnos por cualquier cosa. Los que hemos venido con malas costumbres en nuestra vida de tener temperamentos airados, pues la palabra de Dios dice que es no negociable. La ira hay que arrancarla de raíz de nuestras vidas. La cólera es una forma egoísta de vida, que uno solo quiere ser un tipo Dios, que solo uno tiene la razón y por cualquier causa es mala. El enojo y el mal temperamento, la irritabilidad, carecen de defensa y justificación. Pero usted me dirá, el Señor se airó. Sí, Él se airó. Pero dice, por eso le dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos permanecer llenos de amargura, de odio, de rencor y tratando de hacer lo malo delante de los ojos del Señor. En Marcos capítulo 3, versos 5 y 6. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de los corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano fue restaurada sana. Un milagro, un portento, una maravilla del Señor. Vea que el legalismo y la religión pone por encima de la palabra las tradiciones de los hombres. Y salidos los fariseos tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Y el Señor
No se airó aquí por la crítica. El Señor, eso era, para él era insignificante. Sino se enoja por la rigidez ante el sufrimiento, por la rigidez y la falta de identificarse con el que sufría, con el que padecía. Hoy nosotros debemos de pedirle a Dios: Señor, danos un corazón que no odie a nadie, pero que sí odie el pecado. Que aborrezcamos el pecado y nos alejemos de él en el nombre de Jesús. Y hay cosas que tienen que desaparecer de nuestra vida. Nuestro corazón tiene que ser circuncidado ante estas circunstancias. No permitas que la ira se haga duradera y que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Esto es una mala conducta, es una mala forma de vida. ¿Por qué muchas veces nosotros nos acostamos y no podemos conciliar el sueño, con un pensamiento de amargura contra el hermano? Arregle todas las cosas cuanto antes para que no se compliquen y crezcan la amargura. Bien, el apóstol Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué somos seducidos por la violencia, por el odio, por el rencor? Si cometimos un error, que la gracia de Dios nos toque para con toda humildad en el corazón podamos reconocerlo. ¿Es usted lo suficientemente humilde para reconocer cuando ha caído, cuando ha ofendido a alguien, pedir perdón? Un corazón rendido a Dios es un corazón que reacciona inmediatamente. ¿Por qué usted no puede dormir? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, puedo vivir confiado. ¿Vive usted confiado en el Señor porque Él vive en su corazón? Pablo dijo: mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Vive Cristo en su vida, vive Cristo en su corazón. Por eso su corazón ha sido cambiado. Por eso no le demos lugar al diablo. El diablo viene y penetra nuestros pensamientos, porque como lo dije antes, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. El enojo o el altercado que no se resolvió es una oportunidad extraordinaria que Dios nos pone para sanar nuestro corazón, para sanar nuestras vidas. Para que el diablo siempre va a traer división. Y en muchas ocasiones muchas iglesias han sucumbido y han sido desgarradas ante la situación. El diablo aprovecha con gran vehemencia, matando reputaciones, calumniando, mientras compartimos una conversación. Dice, la palabra de Dios es transparente. Nos manda a abstenernos de darle lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué estamos nosotros trayendo a colación en nuestras vidas cosas de la vida pasada, de la vida llena de levadura, del pan lleno de levadura, de esa masa leudada por el pecado? No. Dios manda un cambio radical en nuestras vidas y para eso tiene que circuncidar el corazón. Mire cómo nos habla: el que fue ladrón debe transformarse en un trabajador honrado. En el antiguo mundo era muy común el latrocinio, o sea, el robo y el fraude. No olvide que un ideal cristiano es el trabajo para ser autosuficiente y así poder compartir con el que no tiene. Usted es indiferente ante las necesidades de los demás, o está usted simple y sencillamente viendo la necesidad y no socorriéndola. Hay una prohibición de toda conversación dañina. Lo que no edifica no debe expresarse. Cuando hable con los demás, hable bien. Vea que desde el Antiguo Testamento, Job, capítulo 4, verso 4, en la parte B, dice: al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas de que decaían. Vea cómo la palabra de Dios habla, que nosotros debemos hablar continuo, con sabiduría, con ciencia, no maltratando a nadie, sino buscando, no tratando uno de enseñorearse sobre los demás,
sino con humildad, considerando a los demás como mayores a nosotros mismos. Pero hay una cosa muy importante que nos demanda y que es vital en el trabajo diario en el Señor. Es no contristar al Espíritu Santo, porque Él es la guía de nuestra vida. Y contristamos al Espíritu Santo, que es la guía de nuestra vida. Nosotros no podemos ser libres, Señor, porque el Consolador, aquel que en los momentos de pandemia, en los momentos de tristeza, de dolor, nos fortalece, nos guía y nos sustenta. El Espíritu Santo embellece el espíritu humano y todo pecado es una mancha que nos ensucia. Vea cómo la palabra de Dios en Romanos 8:23 dice, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo? Fue dicho a través del profeta Isaías. Nos advirtió el problema que atraía contristar el Espíritu Santo. En Isaías capítulo 63, versos 9 y 10 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Vea lo que pasa cuando uno contrista el Espíritu Santo y empieza a blasfemar contra Dios y se baja de la cruz. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual se volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Vea el riesgo que se corre en no obedecer la palabra de Dios, en no poner un corazón de carne y seguir sosteniendo un corazón de piedra. Hoy, como hijos de Dios, Dios nos está demandando un cambio radical en nuestras vidas. Por eso debemos quitar de nuestras vidas, de nuestro corazón, debemos quitar la amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura se define como un resentimiento prolongado. Cuando el espíritu humano rechaza la reconciliación, rechaza volverse al perdón. En estos días hemos visto grupos violentos y algunos reclamando con todo derecho, pero otros haciendo cosas inadecuadas, llenando de amargura e impidiendo una reconciliación entre el pueblo. Muchas veces abrigamos la cólera al incubar insultos, injurias, desaires que hemos sufrido. Que Dios nos ayude a perdonar. Y los enojos y la ira son cosas que ahora han salido en esta pandemia. Las familias no estaban acostumbradas a permanecer en sus hogares. Es como las personas que se jubilan, que no estaban acostumbrados a convivir con sus parejas y han salido cosas indeseables. Y la ira y el enojo ha empezado a fructificar y a hacer su nefasta obra. Esto es como una llama de fuego que se enciende en un pajar, que con rapidez quema todo y reduce a cenizas todo lo que se ha edificado. Y nosotros nos volvimos irritables y empezamos un corazón cuando no es rendido a Dios, empezamos a la maledicencia y a gritar, a subir el tono de la voz y a maltratar a los demás. No olvide, cuando el corazón es tratado con Dios, usted sabe que cuando la voz y su tono suben, es tiempo de detenernos. El que insulta no queda sin culpa. Por eso debemos modular la voz. Por eso debemos modular cómo nosotros caminamos, hablamos y nos dirigimos a los demás. Un corazón conforme al corazón de Dios teme a Dios y busca agradarlo. Por eso, en Efesios 4:30, la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu de Dios en el cual fuiste sellados en el día de la redención. Nunca desprecie la presencia de Dios. Pídale a Dios que muestre su gloria en su vida y que la presencia
lo hará que usted evite los excesos. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, lo que en el Antiguo Testamento se decía, en el altar de Dios el fuego arderá continuamente y no se apagará. No reprimas el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se manifiesta en nuestros términos, sino que Él muestra resistencia a la indiferencia ante Dios. Es una clara señal de que no estamos agradando a Dios cuando hay indiferencia. El carácter que usted debe tener, con un corazón contrito y humillado, con un corazón tratado por Dios, es como dice el proverbista Salomón. En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso aborrezco. El principio de toda sabiduría, dice el sabio, es el temor a Jehová. Y esto nos lleva a aborrecer el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, que son pecados peligrosos. Y quiero terminar con esto. Un hombre conforme al corazón de Dios ama al Señor profundamente. Vea cómo en los Salmos David estaba lleno de expresiones de su profundo amor hacia Dios. En el Salmo 18:1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. David se complacía en que Dios fuera su fuerza. Dios nos ha entregado la salvación. Si es que la tienes, la guardas y la conservas, la honras para honrar a Dios. En el Salmo 31:23 dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda y paga abundantemente al que procede con soberbia. El amor es una deuda universal de todos los santos. Así que si no te examinas, estás obligado a un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. La palabra de Dios donde manda amarnos unos a los otros y no estar en contiendas y disensión. Hoy quiero que meditemos en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en esta pandemia? ¿Hemos sido fascinados por el mundo o hemos sido fascinados por la vagancia y entrar en una conspiración contra Dios a través, Señor, de unas vacaciones que nosotros estamos para con Él? Dios no está muerto, Él está vivo. Y Él quiere que su pueblo le honre y le bendiga. Esa es la primera prueba sencilla que Dios nos ha puesto. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos entibiado, hemos dejado de honrar a Dios, hemos dejado de seguirle. Hoy le digo, piense en qué has hecho estos días de pandemia. Piense en qué has desagradado a Dios. Piense en qué exceso has caído. Piense en que has dejado de leer la palabra, de orar, de honrar a Dios. Piense si has agradado o no a Dios, o si has sido seducido a entrar al mundo, a un mundo que está en agonía, en un mundo que no tiene ninguna salida para su pueblo. Hoy oro diciéndole, amante y divino Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias por traerme la revelación que necesito, tener un corazón conforme al tuyo, Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero ser un adorador genuino en espíritu y en verdad, que te busca, Señor, la intimidad contigo día y noche, Señor. Que busca, Señor, agradarte y honrarte en todos los días, en todos los eventos de nuestra vida, Señor. Esa vida nacida del amor, Señor, para ti, Señor, del respeto y de la honra. Si hemos querido servirle a Dios, tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy queremos
servirte a Dios, Señor, como aquel pasaje, Señor, que toqué la semana pasada, Señor, de los serafines, Señor, que con dos le daban honra a Dios en tapando sus rostros, con dos tapaban sus pies, dándole, Señor, guardando respeto y honra, Señor, y con dos trabajaban, con dos volaban. Esas cosas, Señor, sean una revelación para nuestra vida, que podamos poner en nuestra vida por obra, Señor, todos los días de nuestra vida. Que todos los días de nuestra vida sea una manifestación gloriosa de tu presencia. Que todos los días de nuestra vida seamos fiel testimonio de una vida vivida en gozo y en paz. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levantes su rostro sobre ti y te llene de paz. Y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias en este día. Que Dios les bendiga ricamente y que esta semana sea pletórica de bendiciones y que esta serie, Señor, de enseñanzas que hemos dado sobre un corazón tratado por Dios, sea puesto por obra y se haga rema la palabra que hemos enseñado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.